Buenas noches con todos. Buenas noches. Muy buenas noches. Buenas noches con todos. Buenas noches. Buenas noches. Perdón, perdón. Buenas noches, estimados estudiantes. Les tenemos unos 5 minutos para que puedan ingresar los demás participantes y también la doctora Verónica Jiménez.
colaborativo. Buenas noches con todos y todas. ¿Cómo están? Qué lindo poder conversar el día de hoy con ustedes. Por favor, me gustaría que me confirmen si me están escuchando. Buenas noches con todos. Sí, le estamos escuchando. Perfecto, muchísimas gracias. Vamos, espérenme un ratito que estoy. Buenas noches. Ahorita no lo escuchamos, su micrófono está apagado. Buenas tardes con todos, buenas casi noches con todos. Vamos a esperar que todos los estudiantes puedan ingresar. Estamos recibiéndoles a cada uno de ustedes un minutito, por favor. Muy buenas noches. Buenas noches, bienvenidos, bienvenida Anita Cabrera, Anita Matabay, María Zoila Bueno, Carmen González, Carol Chango, Catherine Herrera, Dianita Mejía. Qué bueno que estén aquí. Diana Andrade, Eliana Chango Luisa, bienvenidos. Miriam Guamán, Carmen Molina, bienvenidos todos. Qué gusto tenerles ya en nuestra super mega formación de ABP. Y vamos a aprender un montón el día de hoy. Y vamos a tener un montón de dudas también, que vamos a ir resolviéndolas poquito a poco. Vamos a esperar un poquito más. Solo vamos a darles 5 minutitos a todos porque veo que todavía hay mucha gente por ingresar. Somos 57 estudiantes y tenemos todavía más de la mitad por ingresar. Permítanme un momento. Listo, chicos. En este momento voy a silenciar el micrófono a todas las personas para que yo pueda comenzar con mi proceso. Luego vamos a tener un tiempo de unos 10 minutitos en donde nos vamos a hacer ciertas preguntas y vamos a responder algunas necesidades. ¿Estamos listos entonces? Permítanme un segundito porque al parecer se desconfiguró algo de mi escritorio y estoy con algunos problemas para poder ingresar. Permítanme un momento, ahora sí. El día de hoy vamos a tener una súper conferencia, un súper momento colaborativo, lindo, 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 donde vamos a hablar sobre el aprendizaje basado en proyectos. Y este es un tema bien loco, chicas, no tienen ni idea el impacto que tiene en el ser humano. Les voy a dar un ejemplo que para mí es súper válido. Cuando nosotros a los guaguas, a nuestros hijos, les enseñamos, por ejemplo, a bañarse solitos, ¿no es cierto? Les enseñamos a lavarse los dientes, les enseñamos
hacer sus tareas solos. Ese es un aprendizaje basado en proyectos. Tenemos una actividad, un proyecto que queremos cumplir y les vamos enseñando cómo llegar a ese espacio y les vamos haciendo preguntas, ¿no? Oye, ¿y te gusta bañarte? ¿Y qué rico es el agua? ¿Y qué se debe hacer para bañar? Ah, ¿te acuerdas cómo hay que terciar el agua? ¿Qué debemos tener cuidado antes de ingresar a la ducha? O cosas así, ¿no es cierto? Nos vamos haciendo estas preguntas. Y primero viene el jabón y luego el shampoo y luego ¿qué pasa? Y cuando salen con toda la cabeza jabonada, ¿qué les decimos a nuestros hijos? De vuelta a la ducha, vamos a regresar nuevamente. Eso es un aprendizaje basado en proyectos desde la vida real. Cuando, por ejemplo, entre todos y en familia decidimos, ¿no? Comprarnos una casita y todos tenemos que apoyar a la compra de la casita. O todos tenemos que apoyar a la compra de un carrito, que esa es nuestra meta y tenemos este proyecto, el proyecto de comprar o adquirir un carro. Ese es un aprendizaje basado en proyectos. ¿Por qué? Porque todos vamos a tener que cumplir ciertos objetivos y ciertas metas para llegar adelante. Ahora ahorita que ya estamos una mayoría ya presente, les voy a pedir lo siguiente. Dentro del chat, usted me va a escribir cuál es su proyecto en estos siguientes 3 meses. No quiero más. No pensemos a largo plazo, pensemos a tiempo corto. Entonces, lo que le voy a pedir a usted es que me diga cuál es su proyecto en estos siguientes 3 meses. Berito, mi proyecto en estos siguientes 3 meses va a ser moverme más porque estamos en casa y no nos estamos moviendo mucho. Ok, ese es un lindo proyecto. Pero en este mes mi proyecto va a ser hacer una comida más saludable porque estoy con comida poco saludable. A ver, la María Lomía, ¿qué me va a decir? La Anita Lucía López, la Dani Paola Lombeida. Quiero que me digan ustedes, ¿cuál es su meta cuando estamos hablando de un proyecto a corto plazo? 3 mesecitos. Dianita Mejía, ¿qué me dices? Buenas noches, mi proyecto para los próximos meses es jugar más con mis hijos. Excelente. Y la Tati Reyes, en estos 3 meses va a ser más activa y preocuparme más por mi bienestar. Muy bien. Y la Karen me dice, mi proyecto es organizarme mejor para atender mi trabajo y a mis hijos. Oye, Karen, yo voy a seguir tu ejemplo. Tienes que decirme cómo lo vas a lograr porque créeme que me está costando mucho ya permanecer tanto tiempo en virtualidad. Mira, Ana Lucía López dice, yo quiero tener mi nombramiento en un mes y para eso he trabajado todo este tiempo. Oye, mi proyecto va a ser empezar a hacer ejercicio, muy bien, tener una dieta para bajar de peso. Todas estas cosas son proyectos. Ahora bien, organizarme en actividades familiares. Mi proyecto en casa es organizar mejor mi tiempo y disfrutar de mi hermosa familia. Bajar de peso por mi salud y comer sanamente, me dice la María Lomía. Muy bien, Mari, yo también tengo que moverme más. Esto de estar dando capacitaciones y estar todo el tiempo sentada está pasándome una factura tremenda y quiero que cuando yo cumplo años en este mes y quiero que toda mi ropa me quede bien. Entonces, no sé cómo lo lograré en 15 días, pero esa es mi meta. Entonces, miren, chicos, no comer sopa, muy bien, es una muy buena idea. Y 0 azúcares, es la mejor idea que podemos tener. Ok, este es mi proyecto, organizar mi tiempo para el trabajo y la familia. Muy bien, bueno, María, bueno, muy bien. Cuando nosotros hacemos esto y cuando definimos un proyecto y ya tenemos la idea clara del proyecto, siempre vamos a tener claros también los objetivos, ¿no es cierto? Y así vamos construyendo poco a poco los detalles de cómo vamos a ir en la vida. Este es un ejemplo claro de lo que nosotros entendemos como una metodología de aprendizaje basado en proyectos. Miren qué maravilloso. Todo en nuestra vida, de arriba a abajo, es un aprendizaje basado en proyectos. Todo, absolutamente todo.
desde el comprar a la casa o tal vez comprarle un par de zapatos a mi hijo o celebrarle el cumpleaños a mi esposo. O quizás un viaje familiar de las vacaciones. En este feriado me voy a arriesgar un poquito y voy a ir a visitar a nuestros amigos en la costa ecuatoriana y esa será mi meta y tendré que analizar objetivamente cómo hacerlo con seguridad. Cuando nosotros hablamos de un aprendizaje basado en proyectos, ¿qué más suena eso? ¿A qué más les suena eso? Cuéntenme ustedes, ¿a qué más les suena eso? Díganme un concepto sin bajarse del Wikipedia, pero díganme usted, ¿qué es para usted un aprendizaje basado en proyectos? Es algo que se basa en un interés, me dice la Yamila Rosas. Excelente, Yamila. ¿Qué más nos pueden decir? ¿Qué será un aprendizaje? Mediante algo que proponga una experiencia, que enseñe con ejemplos reales, que sea medio organizado, que tenga nuestros propósitos. Ah, mira, basado en la experiencia, en lo de la vida cotidiana, en alcanzar un objetivo mediante experiencias de ensayo-error. Correcto. Ahora bien, cuando nosotros hablamos de un aprendizaje basado en proyectos, estamos hablando de algo que yo lo he puesto así, lo he dibujado así en mi imagen. Ojo que todas estas diapositivas ya tienen en su aula virtual para que ustedes puedan dictar esta capacitación a sus profes, a los estudiantes, si quieren realizar alguna charlita con sus compañeros, ya está ahí para que ustedes lo puedan descargar. Em, un aprendizaje basado en proyectos es como darle la mano a una persona. Mira como yo le estoy dando la mano a una persona, pero aparte de darle la mano a esta persona, le estoy dando la llave para abrir una puerta. ¿Y por qué me dirán esto? Porque es sencillo, chicos. Cuando hablamos de un aprendizaje basado en proyectos, tenemos una manito abierta con toda nuestra experiencia como docentes, como conocimiento, como desarrollo, como seres humanos, ¿no es cierto? Todo lo que nosotros sabemos con todo el corazón infinito le estamos dando a nuestros estudiantes. Si alguna vez yo viví una experiencia de violencia, una experiencia de maltrato, de dolor, le estoy ofreciendo mi mano a este ser humano para que ya no viva ese dolor y yo tengo ya las herramientas y las experiencias que me enseñaron a protegerme de un tema así, por ejemplo. Si alguna vez en mi vida yo sufrí un abuso sexual, en este momento yo le estoy dando la mano a esta persona que ha sufrido un abuso sexual y le estoy diciendo, mira, así puedes salir y esta es la llave que te abrirá la puerta. Eso es aprendizaje basado en proyectos. Tiene un componente psicológico muy profundo. Además, el aprendizaje basado en proyectos relata experiencias obtenidas. Ve, yo soy del campo, yo sé cómo tratar, por ejemplo, una plantita. Aprendí a cosechar, entiendo de los tiempos de las plantas, entiendo de los tiempos de los procesos y te abro mi mano y te doy una llave que es la experiencia obtenida dentro del proceso. Miren cómo ABP puede estar en todos los lugares, en todos los ambientes, en todos los espacios. Es que, Vero, soy psicóloga y ahora el ministerio me está diciendo que debo dar ABP. Obvio que debes dar ABP. ¿Y cómo lo vas a hacer? Estamos viviendo una crisis emocional brutal y necesito organizar este espacio para los chicos y necesito brindarles una metodología adecuada. Perfecto. Todo eso es lo que nosotros estamos aprendiendo en esta experiencia obtenida. ¿De dónde nace entonces todo? Nace ¿de quién? Usted dígame que me está escuchando. ¿De dónde nace todo? ¿Nace de quién? ¿De quién? ¿De quién? ¿De quién? ¿De quién nace esto? Respóndame en el chat. ¿De quién nace todo? En la parte de ABP. ¿De quién? ¿De dónde? ¿Cómo nace todo? De nuestras necesidades y de nuestras experiencias. Además, como dice Anita Lucía, pueden nacer de un problema. Problem solving skills es la parte más importante
traduce esta primera etapa de la teoría. Antes se llamaba aló, 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 ¿ahora me escuchan? Chicos, Chicos, ¿me escuchan? Ahora sí. Saben que estoy de traviesa. Como estoy desorganizada, entonces aplasté el botón que no debo. Chicos, cuando nosotros tenemos un problema o cuando tenemos una experiencia o cuando tenemos una necesidad, de ahí nace la metodología ABP. Entonces vamos a recapitular. Póngame un concepto ¿de dónde nace la metodología ABP? Por favor. ¿Qué quiere decir esta mano con esta llave? ¿Cómo les voy a explicar a mis otros compañeros docentes qué es ABP mediante esta mano? ¿Qué es ABP? Escríbalo en el chat. Quiero que lo vea. ABP es una metodología de aprendizaje basada en la experiencia, las necesidades y los problemas que puede presentarse desde el docente hacia el estudiante. ¿Estamos claros? Muy bien, Deglis Núñez. ¿Dónde estás? Quiero verte activa con tu cámara. Excelente concepto. Muy bien. Estás aprendiendo mucho, Deglis. Ahora continuamos. Veamos. Si nosotros ya sabemos que es una metodología basada en la experiencia que vivimos a diario, Dulce Quiñones, es la última vez que me escribes en mayúscula porque a mí no me gusta que me griten. Siempre en minúsculas o con tipo oración, porque en la virtualidad eso es un insulto o un grito. Entonces, nunca escribir con mayúsculas, chicas docentes, por favor. El ABP es un aprendizaje basado en nuestra experiencia y un diario convivir. Muy bien, Dianita Andrade, muy bien definido. ¡Qué linda, mi dulce! Lección aprendida. Entonces, bueno, vamos a hablar de cuál es el propósito de nuestro aprendizaje en este taller. Primero, vamos a dar a conocer la metodología del aprendizaje basado en proyectos y luego vamos a ir experimentando la metodología en el diseño de proyectos colaborativos frente a los desafíos educativos que tiene nuestro territorio. Porque yo en este primer quimestre vi a un montón de profes supuestamente hacer metodología ABP con unos proyectos que no tenían nada que ver con lo que estamos viviendo. Nada que ver con nuestras necesidades, nada que ver con nuestras acciones, nada que ver con nuestras obligaciones. Estas cosas no nos pueden volver a suceder. Tenemos que aprovechar nuestro tiempo con nuestros estudiantes haciendo cosas enriquecedoras. Nada de que un profe de ciencias naturales en su proyecto multidisciplinar decida mandarles a los estudiantes a tomar fotos y subir al correo electrónico del profe de los estadios de una planta. ¿Para qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Cuál es la experiencia? ¿Qué desarrolló? ¿Cuál es el aprendizaje? Hay muchas cosas que pensar. Ok, entonces cuando nosotros estamos en esta etapa, estamos en un momento bastante mágico, creo yo, donde ¿qué vamos a aprender? ¿Cómo aprendemos en este diplomado, en esta etapa? ¿Qué es lo que vamos a aprender? Primero, entender que vamos a transformar la información que tenemos como experiencia en un conocimiento. Que la era de la información e incertidumbre requiere ciudadanos capaces de entender una complejidad. Un mundo con más preguntas que respuestas. Debemos enseñar a preguntar cuestiones adecuadas. Alguien me dijo a mí, ¿qué pasa, por ejemplo, si yo hago una pregunta necia o una pregunta tonta? Probablemente
responderé o tendré miles de respuestas necias o tontas. Entonces, el cuidado de la información que se transforma en conocimiento está realmente ligada a esta capacidad que nosotros tenemos para identificar hacia dónde llegar. Por ejemplo, cuando nosotros, Anita Lucía me dice, Vero, ninguna pregunta es tonta, pero lastimosamente sí. ¿Y en qué se define esa pregunta tonta o esa pregunta necia? Cuando la pregunta no está ligada al conocimiento de la realidad y del territorio. En metodología ABP funciona muy bien eso. Cuando la pregunta no está basada en la edad de nuestros estudiantes, en el grupo etario. Cuando la pregunta es insuficiente para las necesidades. Obviamente te van a responder, Anita. Y probablemente lo que suceda es que no se va a afianzar un conocimiento. Simplemente te respondieron. Ahí está la cuestión. Tenemos que hacer cuestiones adecuadas, tenemos que hacer preguntas adecuadas a sus estudiantes, adecuadas a sus ritmos, a su territorio, a sus necesidades en base a nuestras experiencias. Si yo a un niño de 3 años le pregunto sobre la fotosíntesis en parvulario, probablemente esa pregunta sea una pregunta necia. Pero si yo en este proceso, por ejemplo, al contrario, hago una pregunta en base a cómo crece una planta y hago esta experimentación, ese será un conocimiento nutrido. Pero si yo a un estudiante de 18 años o de 17 años le hago la pregunta, ¿cómo crece una planta? Y hago un proyecto que en realidad sería para un niño de tercero de básica, obviamente que vas a recibir la respuesta. Pero seguirá siendo una pregunta necia. ¿Por qué? ¿Por qué será una pregunta necia? Respóndame en el chat. ¿Por qué será una pregunta necia hacer una actividad de tercero de básica para una persona de tercero de bachillerato? ¿Qué sucederá en ese momentum del conocimiento? Exacto, porque la pregunta va a ser insuficiente. No va a cumplir las expectativas, no está acorde a su edad. Ya tiene la experiencia y no va a llamar la atención. Limito a mi estudiante, no está acorde, no cumple con los requerimientos para su necesidad. Por tanto, pierde lógicamente el interés. Y en la mayoría de los casos hay algo que se denomina abandono de la necesidad. ¿Por qué me hacen hacer lo mismo que siempre hacemos? O sea, ¿por qué me ponen la misma pregunta siempre? Y esas son unos conceptos constantes de los estudiantes. ¿Sí se han dado cuenta? Ay, profe, otra vez lo mismo. Entonces, nuestra magia está como docentes en rescatar esa experiencia que tenemos, pero además optimizarla acorde a las necesidades de la población en la que estamos tratando. Y eso va a ser muy importante. Veamos, ¿qué pasa ahí? Exacto, ¿qué quiero hacer? Quiero hacer algo nuevo, dice Dulce, y es así. O sea, nosotros tenemos en esta etapa de vida niños, adolescentes y jóvenes cuestionadores que están constantemente buscando. Es la generación Y, chicas, o sea, es la generación del poder informativo. Por eso tenemos deficiencias en nuestra escuela actual. ¿Cuáles son? Tenemos currículos enciclopédicos, fragmentados, comprimidos, abstractos, incapaces para formar ese pensamiento aplicado, crítico, creativo que deberíamos tener, ¿no es cierto? La escuela,
Hay un experto que se llama Juan Domingo Farnós. Es un español que tiene un PhD en educación disruptiva. Creo que soy una de sus mayores seguidores dentro de este proceso. Y él decía, estamos educando a personas del 2020 con un currículo de 1800, que se ha mejorado poco o nada, porque seguimos enseñando lo mismo a todos. Y obviamente tenemos ausentismo escolar, abandono escolar, aprendizajes memorísticos y superficiales, y solo una pedagogía de transmisión unidireccional y abstracta que hace del docente en realidad un proceso de docencia aprendiz, docencia aprendiz, docencia aprendiz, pero que no nutre la relación pedagógica. No nutre esta capacidad de que nosotros podamos aprender de nuestro estudiante y que nuestro estudiante aprenda de nuestras experiencias. Entonces, cuando hablamos de metodología ABP, no simplemente es el hecho de solventar una necesidad vacía o una necesidad incongruente o no basada en la realidad, sino que este aprendizaje se vuelva un reto para mi estudiante, que se vuelva algo realmente atractivo. ¿Sí? Veamos entonces. Tenemos deficiencias en la escuela actual. Por ejemplo, siempre estamos exigiendo la racionalidad como eje de la personalidad. Siempre estamos esperando que 1 más 1 sea 2. Y no tenemos esta congruencia que debería estar junto como una sinergia profunda de la mente, el cuerpo, la razón, la emoción, lo consciente, lo inconsciente, el trabajo mental y el trabajo manual. Miren, esta congruencia es la que trata de rescatar la metodología ABP. Esta relación trabajo manual y mental, mente, cuerpo, razón, emoción, consciente, inconsciente, es lo que nosotros debemos garantizar al momento de ejercer este proceso. Nosotros no les dejamos ya perplejos a nuestros estudiantes. Vean esto. No les dejamos asombrados. ¡Wow! ¡Qué bestia, profe! Lo que aprendí con usted. ¡Wow! ¿En serio? ¿Y cómo hacer esto? ¡Ah! Ya no existe eso. ¿Usted ha visto que un estudiante se quede perplejo con lo que estamos enseñándole? Que un estudiante se quede asombrado de la potencialidad productiva de una actividad. ¿Qué es lo que nosotros estamos haciendo con nuestros chicos? Estamos favoreciendo la racionalidad. 1 más 1, ¿cuánto es? 2. 2, muy bien. Usted, Pepito, 1 más 1, 2, sí. Ah, muy bien. Pero si viene Juanito y te dice, profe, yo no creo que 1 más 1 sea 2. Y te voy a demostrar porque estoy contando mal con mis dedos. Yo tiendo a descalificar al estudiante. Y ahí está el problema. Entonces, nosotros tenemos que buscar esta opción. No solo, Dulce, llegar a la felicidad con mi estudiante, sino a la perplejidad. Llegar a esa capacidad de asombro tan profundo que le permita entender que puede hacer mucho más, que puede crear mucho más y que puede desarrollar actividades realmente productivas. Entonces, sabemos que el amor desarrolla el aprendizaje, pero que aparte de amar, este aprendizaje debe ser potenciador, debe ser exponencial, debe permitir involucrar a la comunidad educativa, debe permitir involucrar a la familia en el aprendizaje y hacer que esto se valore en realidad.
¿Hay alguna relación con nuestra realidad educativa local de lo que hemos venido hablando? ¿Alguna vez ustedes se han visto inmiscuido definitivamente en esto de hacerles muy racionales a los guaguas? Hacer que sean muy memorísticos dentro de este espacio. ¿Alguna vez ustedes se han sentido como, ¿para qué estudié educación? ¿Para qué estudié pedagogía? ¿Para qué estudié docencia si solo lo que tengo que hacer es abrir el libro y volverles a repetir lo que todos los años lo mismo? ¿Y por qué les enseño esto y no les enseño algo más? ¿Han sentido esa realidad local? Bueno, respóndame ahorita. Respóndame en el chat. Si usted ha sentido esa necesidad o este proceso de una forma clara, ¿qué ha sentido? ¿Cómo lo ha sentido? ¿Ha sentido esa tristeza como dice la Anita Lucía López, esta tristeza de este sistema que las autoridades no quieren cambiar, que las autoridades les vale un pepino, lo importante es cumplir y llenar miles de planes y nada más? O sea, creo que todos en algún momento están sintiendo eso, están sintiendo esa etapa de que estamos desconectados o rotos porque el sistema mismo nos envuelve. Y hay muchos compañeros, como dice la Anita Lucía, que tienen miedo al cambio y que hay que escoger siempre lo que dice el ministerio porque no podemos salirnos de ahí porque eso es lo que hay que hacer. Entonces, esto es súper importante entenderlo, chicos. Es dolorosamente importante entenderlo. ¿Por qué? Porque dentro de nuestro espacio y dentro de nuestra vida, la metodología ABP, exacto, se siente, como dice Lucía Hurtado, es como un vacío muy profundo, como, ¿qué estoy haciendo de mi vida? ¿Qué estoy haciendo de mi momento? El sistema, por ejemplo, nos impone 40 estudiantes o el sistema nos impone tal libro y tal cosa y tal proceso y ahí nos estamos quedando dentro de esta etapa. Miren, qué doloroso, pero esa es nuestra realidad. Y nosotros tenemos que como identificar esta realidad que se impone demasiado y comenzar a pensar en que mediante ABP y gracias a esta autorización que ha dado el ministerio para este proceso, podemos comenzar a generar habilidades para el siglo XXI que no estén sustentadas en un plan de planes, de los planes, de los planes, sino más bien en una posibilidad de desarrollo mucho más creciente que nos permita identificar nuevas realidades. ¿Sí? Exacto, mira, tenemos más de 13 metodologías activas. Yo creo que son muchas más. Y podemos hacer otro tipo de procesos, pero esto se está viendo detenido. ¿Por qué? Porque nosotros nos estamos sometiendo, ¿sí? Nos estamos sometiendo al proceso más que a la necesidad. Ahora nosotros podemos jugarle en contra al sistema educativo. Y eso es lo que hace ABP. ABP le juega en contra al sistema educativo y nos permite identificar las habilidades para el siglo XXI. Me voy a tomar un bocadito de café, chicas. Está lloviendo durísimo y me muero del frío. Es más, si tiene cafecito, tómese nomás aquí conmigo. Ok, bueno. ¿Cuáles son estas habilidades para el siglo XXI que desarrolla esta metodología? Primero, ser creativo, tener pensamiento crítico. Esta es la parte más importante para las personas de las áreas de ciencias sociales, por ejemplo, ser reflexivos, tener responsabilidad social y personal. Qué importante esta parte.
ser autónomos e independientes, ser buenos colaboradores y tener un compromiso ciudadano local. Pero vea, aquí hay algo importante. Les enseña a ser flexibles. Algo que, por ejemplo, a los ecuatorianos no les funciona todavía. ¿Sí? Eso es lo que nosotros tenemos en esta etapa. Ahora bien, ¿qué habilidad del siglo XXI te gustaría trabajar con tus estudiantes? Ponme solo una en el chat, solo unita. Escoja ser creativo, tener pensamiento crítico, ser reflexivo, tener responsabilidad social y personal, ser buenos comunicadores, autónomos, independientes, buenos colaboradores, compromiso ciudadano y local, ser flexible. ¿Cuál te gustaría? Solo escoge una para tus estudiantes. ¿Cuál te gustaría abordar? ¿Cuál sería esa? ¿Ya? Veamos. ¿Ya? Tener pensamiento crítico. Qué importante en este pueblo que se olvida de las cosas. Qué importante ser autónomo e independiente en este pueblo que vive siempre en crisis. Ser buenos comunicadores. Qué importante en este pueblo, en esta localidad, donde la gente se deja impresionar con noticias falsas. Ser creativo. Qué importante cuando vivimos siempre en situaciones de dificultad. Todas ellas, ser reflexivo ante los mensajes de la comunidad, tantas cosas. Ser buenos colaboradores, entender que vivimos en sociedad. Todo eso vamos a trabajar en ABP. ¿Sí? Comprometerse, tener esta especialidad de poder comunicar y participar activamente, como me dice Dulce. O como me dice María, bueno, ser autónomos e independientes. Todas ellas son grandes enseñanzas, grandes procesos con los que nosotros podemos trabajar. Ahora bien, estas habilidades podrían tener alguna relación con nuestra realidad educativa local, la que usted ha cogido como habilidad del siglo XXI. ¿Podría tener alguna relación con nuestra realidad educativa local? Es decir, Berito, sí, definitivamente. En mi grado, los guaguas no son creativos. Si alguien les dice, hagamos una maqueta, todos traen la maqueta con acerrín y en una tabla. Nadie hizo otra cosa más que eso porque todos le copiaron al Juanito. Ok. Sí, Vero, yo creo que esta habilidad del siglo XXI para mí es terriblemente difícil porque mis alumnos no son participativos. Siempre tengo que estarles pidiendo que enciendan la cámara. Siempre les debo estar pidiendo que activen sus procesos, que me escriban, que necesitan. Ok, quiero que me diga usted, ¿por qué quiere trabajar esa habilidad del siglo XXI? ¿Por qué? ¿Qué pasa con sus estudiantes? ¿Qué ha visto como dificultad o problema que usted quiere trabajar con sus estudiantes? A mis alumnos les falta el pensamiento crítico. No quiero que se conviertan en un robot que cumple obligaciones. Muy bien. Sacan lo primero que encuentran del internet y lo copian para generar un cambio en la educación, para tener buenas relaciones con la sociedad. Muy bien. ¿Por qué quieres, Dulce, desarrollar la autonomía? ¿Por qué? Dame una razón. ¿Qué estás viendo? ¿Qué estás viendo en tu estudiante que te hace impulsarte ahí? Elianita, qué lindo. Mira, Eliana me dice porque a veces yo veo que a los padres de familia me dan respondiendo los exámenes. Yo quiero que sean autónomos. Muy bien, Eli. Que ese es un problema, esa es la verdad. Y es un problema de nuestra sociedad. Quiero generar autonomía en mis guaguas y esta es una habilidad del siglo XXI porque tenemos guambras súper sobreprotegidos en este tiempo, donde los papás les dan respondiendo todo.
Y no te voy a negar, así es, Elianita. ¿Y sabes por qué? Porque a veces a mí también me pica la boca por decirle a la Rebe, 6 por 3, 18, Rebeca. Sí, que es mi hija. Y me quedo callada y me muerdo la lengua. Y eso está mal. ¿No es cierto? Porque dice Emita Lucero, los estudiantes tienen el mal hábito de repetir lo que escuchan y nunca saben de dónde o qué fuente tienen, ¿no es cierto? Y vivimos en una sociedad de la información donde ellos ponen omnívoros y cogen el primer resultado y no saben si ese resultado es real. No investigan, como dice Mayrita Pilataxi. Y entonces ahí se convierte en un reto porque es una población ignorante a la que le cuesta mucho lograr identificar hacia dónde llegar. Y generalmente se da porque el sistema educativo los forma así, como dice la Anita Lucía, como robots, porque van a ser los obreros de mañana. Sí, y lo que me interesa es que obedezcan. Y lo que me interesa es que no lleguen ni siquiera a instituto tecnológico. Lo que me interesa es que ni siquiera que terminen de bachilleres como mucho. Porque yo necesito obreros con mano de obra barata. Que sepan obedecer y no tengan pensamiento crítico, reflexivo, investigativo y menos aún creativo. Porque esa gente rompe el sistema. ¿Quién está de acuerdo con lo que acabo de decir? ¿Creen que estamos haciendo eso? ¿Creen que estamos educando para tener buenos obreros? Eso es lo que estamos haciendo. Si usted difiere de mí, cuéntemelo. No, Berito, no estamos haciendo eso. Yo lo veo así. Estamos tan centrados en que nos obedezcan. Estamos tan centrados en que cumplan y de ponerles muchos límites, que lo único que estamos haciendo es esclavos buenos. Para que cuando venga el soberano mayor y diga que va a hacer esto, todos calladitos, agachemos la cabeza y continuemos. Que dejen sus sueños, que pierdan sus metas, que no puedan identificarse ni preguntarse quiénes son. Sí, eso es lo que estamos haciendo. ¿Qué debería favorecer esta metodología ABP? Los sueños. Sin duda alguna, como dice la Anita Lucía, lo que debería ser es que nuestra metodología les invite a preguntarse quiénes son y qué quieren ser. Y desde ahí construir el conocimiento. Qué visión más romántica del Avero, ¿no? Y ahora, ¿cómo lo llevo a la realidad? Así sucede, chicos. Vamos. ¿Por qué un aprendizaje basado en proyectos? ¿Por qué? Hoy vamos a hablar de estas bases fundamentales. ¿Por qué un aprendizaje basado en proyectos? Primero, porque este aprendizaje no solo que te permite desarrollar actividades solidarias, comunes, participativas, integradoras, diferenciadoras, fortalecedoras de la comunidad, de la sociedad, del pueblo en el que vives, sino que además le permite aprender a ser su propio jefe, a ser generador de empleo, a ser generador de nuevas realidades, a ser generador de cambios propositivos en la sociedad. No es pues nomás de hacer una pregunta que sea en base a mi necesidad, va más allá. Les voy a dar un ejemplo. Yo estuve estudiando en una universidad que se llama Johns Hopkins University. Ahí hice un bachelor en education muy importante. Y el primer día de clases a mí me llevan a un colegio y yo tenía que hacer mis prácticas desde el primer día de clases del bachelor, ya tenía prácticas. Y resulta que me toca ir a un colegio público de la localidad y llego y era el primer día de clases para los guaguas también. Entonces ahí vienen y me dicen,
Oh, ok, yo quiero que todos los estudiantes se paren, bueno, ¿qué hiciste en tus vacaciones? Bla, 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 se acabó la introducción, la bienvenida, se acabó. Y la profe llega y pone un problema que ella encontró en la playa, ¿no? Dice, yo me fui a la playa con mis hijos y descubrí que existe una cantidad increíble de personas que fuman en la playa y desechan sus colillas de tabaco, ¿sí? Entonces, yo veo que este es un problema muy grande de nuestra sociedad que en este momento está afectando seriamente a nuestra localidad. Así que quisiera que después de 3 meses, usted me entregue un proyecto integrador que solucione este problema. Se acabó. Y desde ahí en adelante, su clase se dedicó a resolver ese problema. Y metió a las matemáticas, al lenguaje, a la historia, a las ciencias naturales, a todo, porque es una profesora en esa etapa. Estos niños estaban en cuarto de básica, es decir, 3er grado. Después de estos 3 meses, porque ellos tienen trimestres en esa etapa de la vida, tenían trimestres cuando yo era joven aún. A ellos, uno de estos niños, uno de este grupo de niños, porque podían reunirse grupos o ser individuales, ella no les forzaba. Y ¿saben qué? Él creó una aplicación. Creó una aplicación que te daba centavos por recolectar estas colillas en la playa. Hizo una contribución con una empresa, habló con una empresa en donde trabajaba su papá para que ellos le contribuyeran a donar un personal review, una parte personal de los empleados que tienen de responsabilidad social para que donasen 1 centavo de su sueldo para colaborar en la limpieza de la playa de las colillas de tabaco. ¿Ya? Resulta que este niño, al realizar este proceso, llegó a ganar más de $1 millón con esta aplicación. Mientras tanto, en el Ecuador se eliminó la materia de computación, se eliminó la materia de programación, se dijo que podía ser multidisciplinaria y que no era necesario aprenderlas porque ya sabían. ¿Sí? Miren lo que nosotros podemos hacer con una simple pregunta, con una simple necesidad. A veces, Anita Lucía, parecemos cavernícolas, pero en realidad no lo somos. Nos crearon como obreros del conocimiento, eso sí. No nos enseñaron a pensar fuera de la caja, out of the box, no. A nosotros nos enseñaron a quedarnos en estos 4 laditos de nuestra cajita, muy cómodos dentro de este proceso, y no entendimos que la realidad está fuera de la caja. Y que darle la viabilidad y empoderarle al niño o al adolescente en cumplir su meta es un ejercicio profesional ético y responsable. Pero a nosotros nos enseñaron al contrario, limite, ponga los límites, a ver, ¿hasta dónde nomás va a llegar? ¿Por qué va a ser tanto? A ver, qué exagerado este niño, ya cómo se ha inmiscuido la mamá, se ha inmiscuido la familia en este proyecto, eso será ayuda, así somos nosotros. Y eso es pensar dentro de la caja. Nos enseñaron a criticarnos entre nosotros, a destrozar cada vez que alguien tiene una idea motivadora. Eso rompe la metodología ABP. La metodología ABP abre ese camino a realizar proyectos creativos, desarrolladores, independientes, autónomos, creativos,
flexibles, coordinados, exponenciales, siempre y cuando el docente sea poderoso. Si no tengo un docente empoderado, esta metodología resulta ser un fracaso, porque vamos a tener preguntas necias para oídos sordos. ¿Sí? Ahora bien, ¿qué es el ABP? Con esto terminamos la clase del día de hoy. Es una metodología de aprendizaje que integra y organiza conocimientos, habilidades y actitudes en función de un proyecto real. No es un proyecto imaginario, no es un proyecto que nunca se va a llegar a realizar, no es una aproximación de una hipótesis, no, es un proyecto real que tiene una pregunta o desafío, una parte investigativa muy fuerte, porque nosotros estamos empoderando al investigador, una etapa creativa muy empoderada y muy desarrollada y una parte divulgativa necesaria, obligada, porque todos los buenos o malos resultados se deben comunicar. Y miren, cada vez que esta teacher iba teniendo estas conversaciones, les pedía que los chicos digan, ¿y cómo les va en su proceso, en su proyecto? Y ellos iban diciendo, hoy fracasé, traté de intentar hacer la programación de esta aplicación, pero no me salió. Y así está el código, pero no sé qué pasa. Y la profe, 10 plus, 8 plus, le ponía 10 porque fracasó. Y nosotros aquí estamos acostumbrados a 10 solo si es excelente. Y si es un poquito menos de excelente, mejor ni le pongo la nota. Mal, 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 mal. ¿Sí? Ahora, nosotros cuando decimos desafío, debemos vincularle al currículo con la realidad. Ese es mi desafío como docente. Pero además debemos entender que es la entrega de una oportunidad para articular un trabajo interdisciplinario. Pero ABP, ¿puedo hacerlo solo como teacher de inglés? Sí, pero no es enriquecedor. Sí, pero eres mediocre, de una. Ya saben, la profe Vero es bien directa en esto. Es que Vero, no me llevo bien con mis compañeros, son una mafia. Son unos viejos aburridos que no quieren cambiar, no quieren pensar en otra cosa, Vero. Ya, pues tu capacidad de negociación y manejo de conflictos. Debes aprender a ser multidisciplinario, si no, no funciona. ¿Ya? Entonces, es una experiencia, la parte investigativa, por ejemplo, debe convertirse en una experiencia de trabajo con colaboración. ¿Sí? Y además nos debe invitar a desarrollar la creación, la creatividad y la autoevaluación. Vean esta parte, ¿cómo te sentiste cómodo con tu proyecto? Y los chicos decían B+, C-. Ok, no más, no, me saqué B, me saqué C, decían ellos. Y le preguntaba a la profe, ¿y por qué? No le di el tiempo necesario a mi proyecto, me faltó recursos, no conseguí el apoyo de mi padre que sabe hacer tal cosa. Le estaban enseñando a gestionar sus emociones y a identificar cuánto le falta. Esa autoevaluación es súper enriquecedora. Y además hay una parte del ABP que debe incluir todos los proyectos, desde el más chiquito hasta el más viejo. Y es desarrollar la autogestión y la autonomía del estudiante. ¿Cuánto necesitas para desarrollar este proyecto? Profe, es que voy a necesitar $20. ¿Y cómo lo vas a obtener? Profe, es que dentro de la etapa investigativa he descubierto que voy a necesitar tierra, humus, voy a necesitar, ¿cómo se llaman estas macetas? Voy a necesitar agua, voy a necesitar fertilizante, porque usted me dice que haga un huerto, ¿no es cierto?
¿Y de dónde vas a sacar ese dinero? ¿Le voy a pedir a mi mami? No, no funciona así. Piensa fuera de la caja. ¿Cómo puedes hacer tus macetas? ¿De dónde puedes retirar la tierra? ¿Cómo puedes optimizar y minimizar los gastos? ¿Qué vamos a hacer? Entonces, ese desarrollo no le estoy respondiendo la pregunta. Es más, ni siquiera le estoy respondiendo la pregunta, le estoy generando conflicto al estudiante. Porque la metodología basada en problemas, que es la fase inicial de esta, genera este problema en el estudiante que le permita responder hacia dónde queremos llegar. Bueno, entonces hemos visto los cimientos investigativos y mañana vamos a seguir con nuestra parte continua. En la siguiente semana vamos a tener nuestra siguiente clase donde ya vamos a hablar poquito a poco de qué es el desafío, de qué incluye la investigación, de qué incluye la creación, qué incluye la comunicación y vamos a comenzar a desarrollar material de planificación. ¿Listo? Hasta aquí nos quedamos hoy. Voy a dejar de compartir la pantalla y voy a activarles los micrófonos, por favor. Ya ahorita están activos los micrófonos y quisiera que me cuenten cuál ha sido su experiencia de fracaso en ABP. ¿En qué se han equivocado en este tiempo que ya les tocó hacer un ABP? ¿Qué se equivocaron? Cuéntenme cómo aprendieron de ese error. ¿Qué aprendieron? ¿Qué se pusieron? ¿Qué hicieron? Y dijeron, no, esto no sirvió para enseñar nada. ¿O qué hice y ya ni modo, creo que no lo hice bien? ¿Qué pasó? Quiero que me cuenten qué han hecho en ABP. Si han hecho algo o no lo han hecho. Active su micrófono. Buenas noches, Vera. Buenas noches, compañeros. Les cuento que mi experiencia bajo la metodología ABP, cuando se implementó este año, fue una diferente a la que a mí me enseñaron en Europa. Y yo así, o sea, ¿qué pasa? ¿Por qué estamos usando la metodología ABP sin un problema, sin una investigación, sin los roles? ¿Y por qué me mandan una serie de folletos de proyectos a los que cumpla? ¿Y dónde está el rol del docente? ¿Y dónde está el rol de los compañeros? Y ya dejó de ser metodología ABP y todo este año fue lo que se nos salió de la barriga, perdón. Entonces, creo que sí, el Ministerio de Educación nos trae metodologías que no tienen ni idea de cómo implantarlas, que después nos meten folletitos allí y que después quieren que nosotros saquemos y después mandan los proyectos con las fichas, ¿no? Y ahí se dan cuenta que va enlazado con matemáticas, con ciencias, con sociales, porque eso es la metodología. Y después nos dejan ahí tirado el problema. Exacto, Anita. Eso es lo que creo que han sentido. Miren, nosotros ya hemos capacitado a 2.500 personas en ABP. Para serles muy honestos, esta es nuestra última cohorte de ABP. Y una de las cosas que yo veo fuertemente y sostenidamente es ese desazón que tiene el docente de decir, pero lo que me están pidiendo es llenar planificaciones que no tienen nada que ver y ni siquiera la planificación es acorde a la metodología ABP, dista mucho de esta realidad y no nos permite salir adelante. Y la idea que yo tengo para darles es que yo encontré una forma de romper el sistema, ¿sí? Yo encontré una forma de hacer una planificación que rompe el sistema y que acopla la metodología ABP. Entonces, esto es lo que yo les voy a enseñar a hacer y les voy a dejar activa el aula. Ya pueden ingresar al aula. Van a tener una tarea que se llama Pregunta Poderosa. ¿Sí? Esa es su primera tarea con la que van a trabajar. Y ahí les voy a dejar una explicación de lo que es una pregunta poderosa. Hemos hablado de las preguntas vacías, hemos hablado de las preguntas necias, hemos hablado de las preguntas que no están acorde a la edad, que no tienen correspondencia con el territorio, con la realidad, con las necesidades, con las experiencias.
Pero yo allí, en este foro, te propongo hacer una pregunta poderosa. Y eso es lo que les voy a pedir en ese momento para que comencemos nuestro trabajo aquí. Basta decirles dos cosas conmigo. Una, la persona que no acabe sus formaciones, sus foros y sus tareas, no finaliza la formación y no obtiene certificación. Y dos, tu proceso enriquece a tu compañero, así que trata de explicarlo, por qué lo has hecho, cómo lo has tomado, de dónde has sacado. Eso les va a permitir desarrollarse y crecer. Y tres, nos vamos a reunir una vez cada semana en este mismo horario juntos y vamos a llenarnos de preguntas, de respuestas y de necesidades para salir adelante con la metodología. Esta primera etapa siempre nos deja como conflictivas. Nos deja como, y bueno, ¿cómo hago ahora? Y esa es la respuesta que quiero que entiendas cuando yo te decía, ¿cuál es tu proyecto en estos próximos 3 meses? Ahora aterrízale a cuál es el problema de tu comunidad. ¿Cómo puedes generar ese conflicto enriquecedor en tus estudiantes? ¿Cómo puedes desarrollar un proceso activo en ellos que les invite a aprender sin que sientan que están aprendiendo? Porque no hay nada más lindo en el mundo que aprender jugando, divirtiéndonos, descubriendo, investigando, sabiéndonos, conociéndonos, reconociéndonos, identificándonos. Vean, yo les voy a poner una idea de una pregunta poderosa que quiero hacer. ¿En qué momento nosotros pensamos que somos blancos en el Ecuador? Esa es la pregunta que yo quiero hacer ahora a mi población. Ustedes son mis docentes, ustedes son mis estudiantes. Y ahora yo les pregunto, ¿en qué momento los ecuatorianos pensamos que somos blancos? He visto un destape de racismo increíble en este tiempo. ¿En qué momento llegamos a esa posibilidad? Les conflictúo, les pongo un conflicto en este momento. ¿Qué pasó con nuestra gente? ¿Qué pasó con nuestra sociedad que llegamos a esa etapa? Sí, quiero preguntarles así, quiero preguntarles a todos nosotros, ¿qué estamos haciendo que hemos dañado tanto a nuestra población y no nos consideramos enriquecidos? ¿Sí? ¿Qué puede ser? ¿Qué pregunta a usted le puede poner en conflicto con sus estudiantes? ¿Le puede proponer resolver un problema, una necesidad, un requerimiento? Eso es lo que me va a responder en el foro y ya les dejo ahí su primera tarea, que es sencillita en realidad, pero que quiero comenzar a trabajar con ustedes. Les mando un abrazo, buenas noches, abríguese, tome cafecito. Y si va a ser empanadas de verde, y si va a ser pescadito un tapado, o si va a ser una empanadita de viento, una empanadita de morocho, una humita, un chihuil, ya que estamos en fiestas ya de carnaval. Invitará, no será malito. Ya nos vemos, chicas, nos vemos la próxima semana. Abracito y besito a todas. ¡Mua! Chao. Gracias, Berito. Pero antes, Berito, una pregunta. ¿Cómo podemos Pregunta. el reprise de la clase? Ya, en este momento esta clase está siendo grabada y sube a nuestro canal de YouTube. Y luego ya le suben a nuestra plataforma para que ustedes la tengan. Así que quédense tranquilas que el día de mañana ya va a estar la clase en nuestra plataforma. Gracias, Berito, muy amable. Abracito, chicas. ¿Alguna otra pregunta? Una última pregunta. ¿Para cuándo debemos entregar la tarea? Hasta el día, hoy es, ¿qué día es, chicas? Perdónenme, hoy es martes. Entonces, hasta el próximo martes, antes de las 7 de la noche, tienes la obligación de entregarme tu foro y tu tarea. ¿Sí? Todas las veces vamos a hacer así. Hasta antes de las 7 de la noche, todos los días martes, usted tiene la obligación de entregar la tarea al Averito.
¿Estamos claros? Sí, ahora van a estar en el rol de estudiantes, guaguas. Ya nos vemos. Chao, chao. Chao, chao. Hasta luego, compañeros. Gracias, hasta luego. Gracias. Gracias, hasta mañana. Gracias. Hasta el martes. Gracias. Gracias, hasta el martes. Gracias. Niñas, feliz feriado.